Muy buenos días y bienvenidos al segundo foro de la Academia Nacional de Arquitectura y la Asociación Mexicana de Urbanistas sobre esto que se ha llamado planificación. A ver si encontramos un mejor nombre. Eh, la semana pasada, para los que estuvieron, tuvimos un primer foro donde se dio un posicionamiento de los panelistas un poco en torno al fenómeno, de qué se trata, un poco lo que pasó, porque en realidad nos trae aquí pues estas marchas que ha habido, que están por este problema, llamémoslo así, que excluye a algunos, a muchos ciudadanos de ciertas zonas que tienen un gran valor urbano y por supuesto de vivienda, sobre todo el acceso a la vivienda es el tema fundamental de esta discusión que estamos teniendo hoy en la Ciudad de México. Creo que es un momento muy importante para la ciudad porque ya hubo una primera respuesta de las autoridades y eso es justamente el tema de esta sesión, de cómo ha sido esta respuesta, qué implicaciones jurídicas, urbanas, legales puede tener para la ciudad y para pues para todos aquellos que de alguna u otra manera estamos participando en la creación de vivienda, en la posibilidad de hacer mejores espacios públicos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema del día de hoy. Voy a hacer una presentación de los panelistas del día de hoy. Es un panel de lujo. Tenemos al licenciado Víctor Ramírez Navarro, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en el gobierno federal y estatales en temas de políticas públicas, de medio ambiente y desarrollo urbano, y ha sido asesor en el Congreso de la Unión, SEDATU, para la expedición de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 2016, y también con leyes relacionadas en el tema en los estados de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo y Durango. También leyes de vivienda en Campeche y Guanajuato. Es académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, profesor en diversas universidades en México y ha participado e impartido en múltiples cursos, talleres, seminarios en Estados Unidos y América Latina y es miembro del Lincoln Institute Odyssey. Es director en general actualmente de un grupo de consultoría y ha sido presidente de Forópolis, Asociación Nacional de Urbanistas, y vocal de la Federación Iberoamericana de Urbanismo. Bienvenido, licenciado. Está la maestra Linda Patricia Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos CUEJ y en Docencia de Derecho por la UNAM. Cuenta pues, con una sólida especialización en Derecho Urbano, Inmobiliario, Ambiental y de Construcción. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando al sector público como privado en temas de legislación urbana, vivienda, patrimonio y desarrollo inmobiliario. Dirige desde el año 2000 con NUREM, firma consultora en Derecho Urbano e Inmobiliario, y también presta servicios de asesoría en diversos temas relacionados con el desarrollo urbano. Es docente en la Universidad Americana en las maestrías de Proyecto y Desarrollo Urbano e Ingeniería y actualmente se desempeña como vicepresidenta de Legislación y Gobernanza de la Asociación Mexicana de Urbanistas y forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Comunitarios. Mucho gusto y bienvenida. También nos acompaña el arquitecto Yuri Zagorín, que es arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Ahora estamos... Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Advanced Architectural Design por la Universidad de Columbia, Nueva York. En 2000 funda ZDA, empresa dedicada a desarrollar, diseñar, construir, comercializar y administrar proyectos inmobiliarios. Y esta empresa ha sido reconocida con importantes premios, como la Bienal de Arquitectura Mexicana, Obra del Año por la revista Obras, Premio CEMEX, Premio Firenze, y su obra ha sido publicada en más de 60 publicaciones nacionales e internacionales. Es profesor o ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, actualmente es profesor de la Maestría de Vivienda y Mercado en Centro, donde somos
compañeros y colegas, y fue expresidente de la Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda, la CANADEVI, en donde ocupa la vicepresidencia de Sustentabilidad y Urbanismo. Bueno, a Juan ya lo presentado, es nuestro presidente de la academia. También nos acompaña el arquitecto Jorge Gamboa de Bueno, y pues hace casi todo. Es también arquitecto por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en planificación urbana en Oxford y tiene más de 44 años de experiencia en temas urbanos relacionados bueno, con el sector público y el sector privado. Fue coordinador general de reordenación urbana del entonces Departamento del Distrito Federal, ha sido presidente del Colegio de Arquitectos y ha participado en múltiples proyectos estratégicos para la ciudad. Conoce la historia de la ciudad, pues, no es clásica. Y hemos colaborado en muchos proyectos estratégicos para la ciudad, como el Centro Nacional de las Artes, el Museo del Niño o el Parque La Mexicana. Es parte del consejo de la Fundación Casa Barragán, ha sido profesora en diversas universidades de reconocido prestigio y actualmente participa con el grupo DANOS en diversos proyectos de desarrollo inmobiliario. Gracias, Jorge. Y también nos acompaña el arquitecto Norato Carrasco Mar, es secretario de la Academia del capítulo Valle de México, arquitecto por la Facultad de la UNAM, ha sido presidente del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como miembro de la Academia de Arquitectura. Su labor profesional se ha desarrollado en trabajos multidisciplinarios con destacados arquitectos especializados en diferentes tipologías arquitectónicas. Es académico en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el año 1990, en donde ha publicado muchos artículos en revistas especializadas y ha sido responsable conjunto de la compilación de libros, proyectos en las publicaciones Textos FA. Pues bienvenido, Norato. Pues ya, sin más preámbulo, pasemos a darle la palabra a Juan, porque va a plantear unas preguntas que son las que queremos que de alguna manera los invitados den respuesta, a fin de que la idea de estos foros es contar con un documento para que pueda ser presentado a las autoridades y sea una posible herramienta más para los instrumentos y las estrategias que pretenden tomar en este tema. Bueno. Gracias, Ernesto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con su presencia. Quiero referir a destacada presencia del presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Rodolfo Díaz Covarrubias, que también estará sumando con propuestas del propio colegio a este foro para enriquecer el diálogo con la comunidad en algo que yo creo que es una preocupación común. Cómo dotar de vivienda asequible a todos los habitantes de la ciudad, en sus distintos barrios, en sus colonias, en todas sus áreas. Y la verdad es que después de darle la bienvenida, yo quisiera recordar un poquito el propósito por el cual organizamos el foro. Tenemos la pretensión de compartir con las autoridades, también con la sociedad, propuestas puntuales de cómo acometer el problema de dotación de vivienda. La semana pasada, como dijo Ernesto, a través de un grupo espléndido de partidistas que hoy también nos acompañan, se tuvo una discusión puntual sobre el origen del problema, si es que existe el problema, cómo abordar el tema desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista social, pero también desde la perspectiva económica. Y el día de hoy nos hemos empeñado en dar este panel con el ánimo de encontrar salidas y soluciones desde el punto de vista de la legislación, de la normatividad, de la gestión y todo lo que tiene que ver con impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de la vivienda, del equipamiento urbano, de todos los elementos que hacen habitable nuestra gran ciudad. El propósito, como dije, es construir propuestas. Lo que queremos aplicar al día, el resultado de estas discusiones, de estas
que se ha encontrado a través de una relatoría que está formulando el coordinador del foro, Ernesto Betancourt, para poderse hacer llegar a la autoridad con una visión y un análisis de lo que es el banco, de sus contenidos, de aquellas cosas que sentimos que pueden impulsarse, de aquellas otras que sentimos que ya naufragaron en el pasado, pero sobre todo de cómo enriquecer el diálogo con la comunidad, aquellas acciones de gestión que favorezcan la realización de proyectos asequibles para todas y todos los que habitamos la ciudad, entendidos de que la condición demográfica de la ciudad ha cambiado, entendidos de que la composición familiar de todos los grupos sociales que habitamos la ciudad también ha cambiado, que hay ahora enormes diferencias de aquello que nos tocó vivir a aquellos que, siendo jóvenes como no somos, ya no somos tan jóvenes como cuando nos tocó compartir una ciudad, los términos que hoy estamos viviendo. Yo le pediría a Ivonne, si pudiéramos pasar rápidamente estas preguntas. Primero, estamos refiriéndonos a una ciudad de derechos. Nuestra primera preocupación es cómo destrabar e impulsar la producción de viviendas. Señalar por parte de los actores cuáles son las acciones puntuales que debieran de emprenderse para facilitar los trámites, la gestión, la atención a los solicitantes, la vigencia extendida de los documentos, que como ustedes saben, cuando van al trámite 24, ya se vencieron los 10 primeros, entonces se pierde vigencia, es un momento de trabajo. Operación de acuerdos de facilidades y la reducción drástica de todos aquellos trámites que consideran que son excesivos. En este mismo foro pretendemos platicar de cómo asegurar la vigencia y el respeto a la propiedad privada. ¿Qué medidas se deben tomar ante grupos que la vandalizan la propiedad privada y violentan los derechos terceros mientras se manifiestan? Obviamente no son gentes que puedan atentar la amor a la ciudad. ¿Qué implicaciones tiene el banco y la planeación urbana de la ciudad de México? ¿Qué impacto puede tener publicar un banco sin haber consultado en forma previa sus beneficios, sus implicaciones y sus consecuencias? ¿Qué mecanismos se crearán para denunciar las violaciones al espíritu del propio banco? Es importante defender los derechos de los inquilinos, pero también es importante pensar en dónde queda la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Quién garantiza que el banco número uno no acabe siendo una herramienta de control político y clientelar? Y por último, entre las muchas preguntas, nos queda definir cuál es la participación de todas y todos en este proceso, cómo enriquecerlo y cómo dotar a la ciudad de instrumentos y herramientas que permitan alcanzar el objetivo de la ciudad de México. Muchísimas gracias. Empezamos. Gracias. Gracias, Juan. Nada más que yo mandar esta falta. Queremos agradecer en nombre de la academia la bienvenida que nos han dado aquí en Museo Casa de México, porque realmente es un lugar espléndido. Gracias. Bien, comencemos. Maestra Ina Patricia, ¿qué panorama desde el derecho, desde las leyes, qué implicaciones pueden ustedes de este marco, esta manifestación, estas demandas legítimas, pero también con diversas aristas? Yo empezaría por acá. ¿Por qué la selección está muy buena? Sí,
O sea, yo empezaría desde la forma, ¿no? ¿Por qué escoger un bando? ¿Por qué no hablar de un acuerdo administrativo en donde tú vas a definir una serie de políticas y que lo que requiere es garantizar su permanencia? Venimos de un bando 2 muy desprestigioso, de que nació con un espíritu de lógica urbana interesante, de utilizar la infraestructura de la ciudad, pero que se desvirtuó por diferentes circunstancias. Y esto puede suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un diseño institucional que responda a las lógicas de los 14 pronunciamientos. Hay dos que ya son una reforma legal, el hecho de estabilizar las rentas, es una modificación al Código Civil, al artículo 2448, en donde ahora se va a establecer que no se pueden subir más allá de la inflación anual las rentas actualmente, y eso, con eso se busca una estabilidad. Y viene otro factor importante que es la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento. Esto en la historia, no solamente en nuestro país, sino internacionalmente, generalmente lo que crea es un mercado informal, ¿no? Lejos de controlar las cosas, las perjudicas. Esa es como la primera impresión. Y en el caso de este mecanismo de regular las plataformas de alojamiento temporal, pues también nadie discute que no se requieren de eso. Sin embargo, las reformas a la ley de turismo, también desde el año pasado, están atoradas porque hay una serie de amparos interpuestos que no permiten la vigencia del instrumento. Y yo creo que con estas cosas lo que refleja es una falta de consenso en las medidas adoptadas por el gobierno. Y el bando 1, eso es lo que más refleja. Parece ser que, aunque son intenciones legítimas, tal vez, y lo que pretenden son cuestiones favorables, parece ser que erosiona la confianza pública, porque se ve improvisado, se ve un aspecto unilateral, en donde lo único que empiezas a generar es un mercado negro y donde no hay una participación activa de todos los sectores. Esa sería mi primera impresión. Gracias, maestra. Licenciado, una pregunta. Este banco 1, estas formas administrativas que están planteando, ¿se van a volver más tramitología? ¿Cómo lo ven? Eventualmente yo quisiera dar un enfoque un poco más integral, recogiendo la experiencia de la semana pasada. Arrancar un poco con un concepto que es el que nos unió y el que armó todo, que habría que discutirlo, esta idea de gentrificación que ya fue muy bien discutida la semana pasada y que recojo algunos elementos que tienen consecuencias para el derecho. Concretamente es un concepto polisémico, donde parece una bolita de Navidad donde todo el mundo le pone interpretaciones. Puede ir de lo más conservador a lo más revolucionario y todo el mundo encuentra cabida voluntaria. El mismo es como el derecho a la ciudad, cada quien le pone los contenidos que quiere. Para unos es delincuencia y para otros es la defensa de la propiedad. Tiene muchos sentidos y con esa perspectiva es que el derecho no puede resumirse como si tuviera instituciones específicas para el caso de la gentrificación. El derecho implica un montón de temas legales que tienen que ver con la propiedad, que tienen que ver con, obviamente, con la función social de la propiedad, que tienen que ver con el papel y responsabilidad del Estado, que tiene que ver con la construcción de las políticas públicas, que tiene que ver con un Estado que debe intervenir, obviamente, para beneficio de la ciudad y de los ciudadanos, pero particularmente, en el caso de la Ciudad de México, tenemos un diseño institucional que no abona a la solución de los conflictos, que no abona a la gobernabilidad del territorio y que no abona a evitar que haya procesos de desplazamiento de la población residente. ¿Por qué? Porque hoy simplemente el papel que juega el Congreso y que juega el gobierno de la ciudad en materia urbana es sumamente importante. El papel que tiene la Asamblea de su Congreso es, por decirlo, excesivo, desnaturalizado de los propósitos de la división de poderes y teniendo una injerencia en la justicia. Se justifica porque se decía que antes eran muy corruptos y que tenía que intervenir el Congreso, pero creo que no lo ha solucionado.
y se supone que ya cambiamos de gobierno. Entonces, un argumento de ese tipo cae solo. Es decir, deberían de volverse y restaurarse los ejes de las responsabilidades políticas, particularmente en la conducción del proceso urbano en la ciudad. No puede ser que la Asamblea politice todo cuando son funciones administrativas que deberían discutirse con la ciudadanía. En otro tema, además de esto de más diseño institucional, pues están viviendo el gobierno muchas cosas para tener claro cuál es el futuro de la ciudad. No tenemos todavía programa general, todavía no tenemos programa de ordenamiento, no tenemos la ley de salud actualizada. Entonces, hay fundamentales que tenemos un planteamiento integral de la política urbana y no solo cachitos residuales de esto de la gentrificación de un par de cuerpos. O sea, yo creo que debemos tener una perspectiva mucho más amplia, y en ese sentido también no basta con darle pildoritas o darle aspirinas al enfermo terminal. O sea, el que quitemos unos cuantos días a las gestiones, que es lo que se está proponiendo, o que hagan un cajón de recetas, como es lo que se está proponiendo en este bando, es lo que ya estaba, las regulaciones al arrendamiento ya estaban en el Código Civil, las políticas habitacionales inclusivas ya estaban planteadas desde antes, la producción habitacional ya estaba desde antes. Lo que no está es quitar las trabas que hoy están impidiendo que se dé esta vivienda. Y tiene que ver más, por ejemplo, con el cuarto dígito de la zonificación, que quitar este terrible condicionamiento. Tiene que ver con cómo sí, de veras, establecemos políticas de densificación urbana en todas lados, no nada más en esas colonias, y cómo, en fin, enfrentar un problema más profundo en cierta zona. En este caso, por ejemplo, del arrendamiento, me parece que es muy perverso, porque no está dando soluciones y no está reconociendo las diferencias. En el arrendamiento hay desde la mitad del arrendamiento más es informal, está al margen de la legalidad, cuartos de azotea, accesorias, cuartos compartidos, o sea, hay una multiplicidad de actores que no pueden reducirse no puedes aumentar las rentas. O sea, me parece muy simplón, para empezar, porque ya ha habido experiencias que muestran que no sirven. No solo el caso de las rentas congeladas que vivimos muchos años en la Ciudad de México, sino que los propios propietarios se blindan de estas medidas. Yo me acuerdo mucho, Jalisco tuvo una ocurrencia semejante, y lo que hacían los propietarios eran hacer convenios transaccionales cuando daban la vivienda en arrendamiento. Es decir, firmabas tu despido junto con la entrada, ¿no? Entonces, hay mecanismos para arreglar. En ese sentido, yo creo que la disposición no solo no es un procedimiento, sino va a ser fácilmente desechada, entre otras, ¿no? Ya tenemos experiencia, el Código Civil ya tiene un buen rato con estas modificaciones y no hemos evaluado qué pasó con el registro, qué pasó con qué va a ser esa procuraduría que están diciendo. O sea, hay una serie de elementos ahí que son buenas intenciones. En ese sentido, pues, como dice el dicho, con una limpieza está curado buenas intenciones. Por eso yo creo que es insuficiente, es limitado, es muy corto el inicio. Gracias. En el centro de la discusión está la vivienda. Es un problema de arquitectura, es un problema legal, es un problema financiero, es un problema moral. ¿Cómo lo ves? Sí. Lo interesante o lo apasionante de la vivienda es que corta transversalmente todos estos temas. Cuando hablas de la vivienda no hablas de casas, no hablas de departamentos únicamente, te has malentendido, ¿no? Esta idea, cuando hablamos de dar una vivienda, de proporcionar una vivienda digna, nadie dijo que que todos tienen derecho a una casa de dos recámaras y 2 medio baños, ¿no? La vivienda tiene muchas formas. La vivienda, a mí me gusta definirla como es techo, pero está en una oportunidad. O sea, no me sirve de nada un techo a 3 horas de distancia, ya lo hemos visto,
porque no me da acceso a la ciudad, a todas las oportunidades que esto conlleva. Pero un paso antes, me gustaría subirme en el argumento de Víctor, justamente porque sí, parece que estamos viviendo una época casi caricaturesca, donde, oye, tengo cáncer, pues tómate una aspirina. O sea, no estamos llegando al problema. Entonces, definitivamente, vato, no nos hagamos, no demos muchas vueltas. Increíblemente demagogía. Saquen algo y saquenlo rápido para tapar ahí con el problema y tratar como de poner una curita. O destapa por acá y tápalo por acá, pero no estamos hablando de realmente la causa de esto, la falta de oferta de vivienda. Pasamos los mejores años en producir 50,000 viviendas al año, donde más constantemente los últimos, una década producíamos 20,000 y el año pasado producimos 2,000. Entonces, es innegable. Pues a mí me gustaría que volteáramos a ver cuál es la causa. Y lo mismo sucede cuando fue todo este escándalo sobre los polígonos de actuación. ¿Qué hicimos? Prohibir los polígonos, cuando es una herramienta importantísima. Y como arquitectos deberíamos de defender la capa de espada. Permite hacer mejores edificios, ¿no? Pero lo que hicimos fue satanizarlo. Entonces, si alguien, la lógica es que si alguien llega, toma un martillo, rompe un cristal, pues claro, vamos a prohibir los martillos. En lugar vamos a prohibir las causas que esto conlleva. La complejidad de gestiones. Podemos tener otros 3 foros hablando de la cantidad de trámites duplicados, complejos, ¿no? Ahora hay un comunicado de la Secretaría de Metrópoli a las alcaldías que si hay una diferencia que parece menor, con décimas, en el alineamiento, son los pocos trámites que tiene la alcaldía, tienen que pedir las cartas nuevamente. Eso es un trámite que casi debería de ser automático, como el uso de suelo, se te puede ir a 6 meses. Entonces, decimos una cosa, pero vamos a decir contrario. Hablemos de realmente cuál es el problema, ¿no? Y a ver, no es solo la falta de oferta de vivienda. Por un lado, definitivamente hay una falta de oferta, de un suelo apto para el desarrollo, que ha incrementado el costo de la vivienda, pero por otro lado, muy importante, ha disminuido el poder adquisitivo de los mexicanos. Entonces, el spread, el gap, la diferencia ha aumentado. Escuchaba hace poco una cifra que lo ejemplifica perfectamente. O sea, hace 10 años tenías que trabajar, porque 44 años para, o sea, un salario promedio para pagar una vivienda promedio. Hoy en día son como 250. Eso entiende la frustración de la gente, de la falta de techo, de oportunidades de vivienda. Claro que se entiende. El problema es que no estamos atacando la fuente del problema. Gracias, Luis. Digo, ahorita vamos a ver porque pues tú has conocido la ciudad, la gestión de la ciudad en muchas épocas de la ciudad, en muchas etapas políticas de la ciudad. Hoy se habla de un bando uno, a lo mejor es una aspirina. No entiendo por qué, si ya después bando 2, no sé, quiero colocar, no lo sé. ¿Tú cómo ves ahorita en este momento de eso? Sí, gracias. Bueno, primero quisiera decir que este tema de la identificación
yo nunca había visto en mucho tiempo que llevo viviendo y estudiando esta ciudad a profundidad, nunca había visto algo que durara tanto en la prensa y que fuera analizado o atendido por tanta gente. Me explico. O sea, los sismos, por ejemplo, llegan a toda la prensa, incluyendo a la internacional, duran un rato, o sea, 85, 97, etcétera, y luego se apagan, pero no todo el mundo opina. Los accidentes, el más importante, la caída de las nuevas del metro, también estuvo un buen rato en los medios, todo el mundo opinó y todo se estudió. Pero esos fueron sucesos. Lo que ahora estamos viendo es un fenómeno difícil de captar, que ha estado en todos lados. O sea, prácticamente todos los columnistas revisan el tercer diario, el diario social mexicano, todos en ejemplos, Castañeras, Brazos, cada quien con sus odiados, pero prácticamente todos han tocado la pena. Sarmiento, y lo primero que puedo decir es que nadie me entiende. O sea, es bien difícil explicarlo y a mentes muy privilegiadas que me han dedicado mucho tiempo al análisis, que hablan con mucha gente, no la acaban de entender. Porque unos creen que es un problema de oferta y demanda. Ojalá fuera por una oferta y demanda así que sí es, ¿no? Pero no lo puedo localizar de esa manera. Entonces, es lo primero que tendría que decir, que es un fenómeno muy complicado, que todo el mundo está opinando y que, como se ha explicado un poco, se ha entendido un poco, es muy difícil llegar a propuestas que solucionen. Juan lo dijo muy bien, a lo mejor no es el problema. Yo más o menos me oriento por ahí, y ahorita les voy a decir que bueno, hay que hacer los números. O sea, el problema que siempre tenemos, y más últimamente, es que todos son ejemplos, ¿no? Todos son casos individuales, todos son ejemplos, y con ejemplos yo puedo explicar lo que quiera, ¿no? La magia, la ciencia, o sea, todos tenemos un ejemplo de algo, los milagros, se puede explicar de esa manera, pero eso no nos sirve de nada. O sea, lo que tenemos que hacer es irnos a la esencia, a los números de la ciudad, y ahí entenderemos muchas cosas. Primero, la gentrificación ocurre en dos colonias que tienen 60,000 habitantes. Yo hago la pregunta a todo el mundo que encuentro, cualquier persona o cualquier índole, nadie la tiene. Hay que funcionar, etc. Pero muy poca gente lo entiende al tamaño. No estamos hablando de tres colonias, son bien las otras tres o cuatro. Ahora ya las califican con atención, ¿no? Entonces, los nómadas digitales, según mis cuentas, son entre 5,000 y 10,000. No son más. Lo que pasa es que son buenos, son altos y están dando vueltas en 4 manzanas. Parece que son un chorro, ¿no? Pero en el fondo, tampoco ese es el problema de vivienda de la ciudad. El tema de Airbnb. Hay 26,000 en la plataforma, pero parece que solo 16,000 están activos. En una ciudad que tiene 2.7 millones de casas. Entonces vean los números comparados con la realidad o con clara y neta de la ciudad. Luego, tampoco estamos expulsando población. El antiguo DF lleva 10 años con 9 millones. Entonces, alguien hizo la cifra de que expulsamos 30,000 familias al año. Son el 1% de las familias. Y en 3 millones de familias ha bajado el poder de la familia a seguir por las otras por aunque eso explica parte de la problemática de la vivienda y también puede frente en 2.7. O sea, hay varios obvio y claro, ¿no? Pero entonces estamos expulsando al 1% de las familias, pero no contabilizamos las que llegan. Hay gente que llega del Estado de México de aquí. Cuando empezó la pensión de los viejitos, que solo era en la Ciudad de México, la gente empezó a mandar a sus viejitos a vivir a la Ciudad de México. No los van para acá. Ahora, a lo mejor vivían aquí, a lo mejor vivían muy chica, pero aumentó la población por eso. Ahorita ya es más pareja todo el país. Entonces, pues tampoco es cierto que somos por eso. Hay un equilibrio, hay que estudiar, por negocios, por trabajo, por familia, por sea. Ahora, otra tema que cuesta trabajo de problema.
Yo tengo una discusión que lleva 40 años con Roberto Calacha y todavía no la terminamos y agarra épocas más intensas, épocas menos intensas, pero últimamente nos hemos estado viendo mucho. Y Alberto Chavarri siempre ha sido muy frugal, pero ahora se ha vuelto más, ¿no? O sea, quiere vivir con muy poco, con poca ropa, o sea, lo que predicaba el PG él sí lo hace, ¿no? Y uno de los argumentos que traemos es que la Ciudad de México ya tiene todo lo que necesita. En contra del tema de los vivienderos, que hay que hacer más vivienda, que no digo que no hay, es que ya, o sea, tenemos todo el agua que necesitamos. Es una mentira que las áreas de hidráulicas del gobierno siempre propagan. Con sus mismos números, tenemos más de 150 litros por persona al día. Siempre lo hemos tenido, ¿no? Y en Samara se nos atarantó un poquito hace 2 años, pero ya regresó. Entonces, hay suficiente agua. Pues lo que hay que hacer es distribuirla bien. Entonces, en lugar de estarnos equivocando, echando la culpa al cambio climático y a todo el mundo, lo que hay que hacer es hacer la chamba, que no se ha hecho. O sea, los gobiernos de la izquierda no han hecho su chamba y muchas cosas, ¿no? Y en los del agua, por ejemplo, no lo han hecho. Entonces, sí hay agua, ¿no? Luego, según las cuentas de Alberto y mías, ya hay los metros cuadrados de vivienda que se necesitan. O sea, si se distribuyeran bien los metros cuadrados ya construidos, sin un metro cuadrado más, todo el mundo tendríamos, según nuestras cuentas, como 20 metros por persona. Que no es mucho, pero tampoco es tan poquito, por persona, no por familia. ¿Por qué? Sabemos que todas las delegaciones centrales se han despoblado. Miguel Hidalgo, Juárez, hasta Salto, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí hay casas. Y creo que todo el mundo tenemos un ejemplo cercano o conocido, lo que sea, donde alguien que tenía una casa familiar, en Valle, en la Portales, en las Lomas. Polanco es un caso diferente, porque ahí sí una buena política. O sea, Polanco no se ha despoblado. Todas las demás que yo estoy diciendo, todos lo conocemos, ¿no? Talanque ni se diga. Donde vivían 8 o 10 personas, ahora viven 2 o 3. Siempre hay una viejita, porque son las que viven más, como todos sabemos, ¿no? Algunas tienen dinero, otras no tienen dinero y no saben qué hacer con la casa. Entonces, esa casa tiene que, pues, por la renta clandestina, no la pueden pagar, se empieza a caer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera de que esos techos que ya están construidos y ya están en el techo se pudieran reciclar de otra manera? La política, como ya dijeron los que me precedieron, están haciendo un reciclón súper tonto, no tiene nada que ver con la realidad de nada, imposible de forzar o de controlar, temas redes congeladas, ¿no? Para que me toque, pero ¿cómo podemos hacer eso? Hay una cosa por ahí perdida, por ejemplo, que se llama economía familiar, que uno lanzó de nuestros creativos legisladores, pero nadie lo ha instrumentado. Y es una joya, porque permite que una casa en la colonia Narvarte, una casa de 600 metros, que hay muchas, una señora que tiene 4 hijos, la pudiera partir con puro tabla roca y unas cocinas que se vaya a comprar ahí a Home Depot, ¿no? Podría construir 4 departamentos, no chiquitos, de 150 metros cada uno, y podría heredarlos, hipotecarlos, etcétera, ¿no? Donde vivían 8, volverían a vivir 8. No habría más coches, no se necesita más agua, no se necesita más electricidad, no se necesita más nada. Entonces tenemos, ya sé que es muy difícil, o sea, no vas a lograr que gente de menor recurso vaya a vivir a las domas o vivir en las casas, pero ahí tenemos una, digamos, una oportunidad muy grande que ni siquiera le entiende. Yo en algún momento medio lo intenté platicar con la doctora Sheinbaum y me regañó, ¿no? Me dijo que eso no se podía políticamente. Y dije, está bien, ¿no? Así no hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que sí tenemos que regresar a un análisis muy, muy claro de los grandes números y lo que está pasando en la ciudad. Termino diciendo una cosa. La vivienda se rige por el mercado, nos guste o no nos guste. El Estado es malísimo para trabajar con el mercado. Pero otra parte que tiene mucho que ver con la vivienda, y dijo Yuri, que es la movilidad. Esa sí es política pública y es inversión del Estado. Acabo de ver un estudio de Santa Fe de origen destino, y hay unos cuates que trabajan en Santa Fe que vienen de Teotihuacán, que hacen 2 horas y media, 4 horas, se gastan en mineral, y su último tramo es impredecible, es el de
el metro de Observatorio o el metro Chapultepec a Santa Fe puede durar 40 minutos, puede durar una hora, les puede costar 20 pesos, después puede costar 80 pesos, porque ya llegaron y se suben un pecero, lo que sea. Si funciona bien el tren de Toluca y van a llegar al Observatorio, ese tramo de incertidumbre se va a volver, cero incertidumbre, se va a volver muy barato y se va a volver de 7 minutos. Bueno, eso equivale a que la casa de Teotihuacán la trajiste a Catepec, ¿no? Entonces, acercaste casas o mejoraste la condición de vida en ciertas casas con algo que sí es política pública, ¿no? Y pues ya sabemos todos que con el Tren Maya se hubieran podido arreglar todos los sistemas de transporte público de todas las ciudades de México. Ahí lo dejo. Gracias, Jorge. Pues, Morato, Jorge plantea que los números son los que nos pueden dar muchas respuestas. Estamos aquí tratando los temas, sobre todo jurídicos y sus implicaciones urbanas. ¿Pero qué podemos hacer los arquitectos? ¿Tenemos posibilidad de hacer algo o es un tema nada más del mercado y de políticas públicas de los gobiernos? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de participar en este importante foro y en este panel. Yo también creo que el tema se reduce a la parte justamente de números, pero es cómo entender esta parte de los números. Jorge hablaba que no necesitamos necesariamente implementar la oferta. Yo entre que coincido y no coincido o coincido parcialmente, porque lo que creo que se tiene que hacer es entender sobre todo los modelos de demanda los que están de alguna manera surgiendo. Y esto tiene que ver sobre todo con justamente la integración de los modelos familiares. Sin duda hay cambios, una reprobación, digamos, demográfica y de la población. Lo que bien se señalaba, antes eran familias con 4.5 o 5 integrantes promedio, hoy andan alrededor de 3 o menos, ¿no? 2.7. Y hay que señalarlo, en el caso de las ciudades, particularmente Ciudad de México, estos números todavía son menores, son más bajos. El promedio de, digamos, de integración de personas por familia es todavía menor. Básicamente lo tenemos este fenómeno, digamos, bien analizado, bien entendido, en estas nuevas generaciones que han decidido ya no tener hijos, simple y sencillamente, en el mejor de los casos, generar estos nuevos modelos ahora con nombres rimbombantes como los dinkies, ¿no? Los de double income, ¿no? Gentes que se juntan pareja, y que lo que generan es que la oferta, en términos probablemente del número de población, permanece estable. En efecto, en nuestra ciudad se ha mantenido alrededor de estos 9 millones de habitantes, que digamos, ha permanecido estable. No así, obviamente, lo entendemos en la periferia. O sea, la periferia obviamente ha crecido, sí ha habido, pero sobre todo por muchos temas, no necesariamente por nuestra propia población o la población emanada de la ciudad, sino sobre todo la población migrante, que es la que se viene a establecer en las zonas periféricas, y que básicamente no es que se generen nueva necesidad de un número mayor de viviendas, estas 2.7 millones de viviendas con las que cuenta el parque de viviendas de nuestra ciudad. Lo que necesitamos sí son mayor número de viviendas, pero más pequeñas, probablemente para el mismo número de población, los mismos 9 millones de personas, sí, pero lo que quieren ya no 2.7 millones de viviendas, requieren probablemente 3.5, 4 millones de viviendas más pequeñas, porque son para un menor número de integrantes. Lo que bien señalaba Jorge, este fenómeno, yo le llamo a este fenómeno del que hablabas, de esta duplicidad genómica de las casas, ¿no? De lo que Chema Gutiérrez llamaba el condominio familiar, ¿no?
esa duplicidad como el ósmosis, donde las células se van separando, y en una misma casa, el efecto de pronto tiene que habitar ya no una familia, 8 integrantes, pueden habitar 4 familias de un integrante o de 2 integrantes. Hay un estudio que me gusta mucho citar del Instituto de Investigaciones Sociales, ya de hace algunos años, de la UNAM, que está estudiando justamente los modelos familiares en nuestra ciudad y que señala, primero, identifica 11 modelos familiares diferentes, ¿no? Ya no es la típica familia nuclear, papá, hijo, hijas, ¿no? Hoy identifica, los tenemos también ya más o menos entendidos, que hacíamos con las familias unipersonales, ¿no? Familias bipersonales, los famosos familias de nido vacío, los que envejecen, que además en términos de nuestra población va a ser un fenómeno acrecentado. Hoy tenemos una población envejecida y va a ir envejeciendo aún más. Va a necesitar también modelos de vivienda diferentes. Entonces, aquí el tema es que nuestra legislación no comprende estos fenómenos. La normatividad, la forma en la que los planes de ordenamiento trabajan, no entienden esta problemática. Digamos, la sociedad va mucho más rápido, ¿no? De lo que van los planes. Ya no digamos, también lo señalaban, estamos hoy con planes de ordenamiento caducos, ya no digamos los planes delegacionales, ¿no? Que se quedaron atrapados hace 40 años, cuando nuestra población ha tenido una transformación verdaderamente brutal. Y esto no permite que estas variaciones sucedan. Hoy tú tratas de hacerlo, por ejemplo, decía Jorge, que no, pues, que muchos podían referir ejemplos personales. Yo me voy a referir a un ejemplo personal. La casa de mi mamá en Coyoacán no está sola, o sea, una casa de 500 metros cuadrados, ¿no? Que la idea, la búsqueda, y obviamente sería, en su caso, ahí caben tranquilamente 6 casas. 6 departamentos de 90 metros cuadrados, y podría dar habitación, ese mismo espacio, con la misma demanda hídrica, con la misma demanda energética, con el mismo impacto, se podría dar habitación a 6 nuevas familias, a estas nuevas configuraciones. Pero esto no lo permite la norma. Se pregunta toda la norma, y tú estás atrapado en un HL2, 30, un HL50, que simple y sencillamente no te lo permite. Entonces, sí es una cuestión de números, pero es una cuestión de números donde se tienen que alinear las problemáticas demográficas con también las problemáticas de la oferta y la demanda y las políticas públicas de ordenamiento. Gracias, Humberto. Sí. Yo quisiera agregar algo que me parece relevante del tema. Hay quienes dicen que la Ciudad de México tiene un promedio de altura de lo cual significa que si le agregáramos otro piso y medio a la ciudad, podríamos agregar a otros 2 millones de habitantes. ¿Por qué comento esto? Porque hay muchos barrios populares, toda la ciudad, todas las alcaldías, que tienen un problema de baja densidad, pero están entrapados con esta dependencia de su. Y este es un tema que afecta gravemente a la ciudad, porque por las razones que ustedes quieran, a lo largo de los años, quienes fueron los primeros habitantes del barrio, vivieron una etapa en la que se les regularizó la tierra, se les escrituró, después fallecieron, ellos repartieron el terreno e hicieron varios cuartitos para los miembros de su familia. Se muere el viejo, ¿y qué creen? Pues la escritura se pierde, mueren intestados, y ahora estamos llenos de, yo diría, cientos de miles de posesionarios de terreno, que si el Estado hiciera un esfuerzo por regularizarlo y titular los terrenos, la figura del condominio familiar favorecería mucho ello, facilitaría en forma prácticamente inmediata
procesos de mejoramiento, reconstrucción y modernización de vivienda, porque casualmente el Infonavit tiene la panza llena de recursos para esos propósitos que no se pueden usar porque la tenencia de la tierra es tal que el terreno no sirve para garantizar el ejercicio del crédito. Entonces yo abro esa ventana de oportunidad porque el gobierno, la ciudad y los ciudadanos debemos de voltear hacia figuras jurídicas que garanticen rápidamente recuperar la titulación del suelo. Esto tendría una ventaja extraordinaria para el gobierno de la ciudad. Les permitiría recuperar vía impuesto predial una enorme cantidad de millones de pesos que podrían destinarse al propósito de mejorar la infraestructura, mejorar el espacio público y el equipamiento urbano. Entonces es un tema que creo que hay que poner sobre la mesa porque es un déficit que tiene nuestra ciudad con muchos de sus habitantes. Gracias, Juan. Vamos a seguir con la siguiente ronda. Víctor, yo te quisiera preguntar, en este mismo instante, en otros, está ocurriendo otro foro que convoca las autoridades y probablemente el partido del poder, y yo no sé si se estén discutiendo estas cosas. Yo veo toda una riqueza de ideas muy importante, ojalá que se estén discutiendo allá, pero también veo un laberinto y un nudo jurídico y legal que nos deja a los arquitectos y a los ciudadanos y a los que requieren de vivienda finalmente, pues atrapados, atados de manos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacer? ¿Cómo desatorar ese nudo? Yo sería con una sola llave, que es una sola navaja, que es la de voluntad política, de la cual hemos carecido. Están las soluciones, han estado ahí sobre la mesa por muchos años. Esta idea de los laterales, por ejemplo, que liberaría un mercado de vivienda inmediato, ha estado sobre la mesa y creo que hasta las autoridades están convencidas. Pero tiene que transitar por toda la gestión política mexicana, que es terrible, ¿no? Ya se atoró las ideas sobre densificación, se resolverían en un momento con esto. Hay toda una agenda que desde luego debería de plantearse. Entre otras cosas, me recordó un arquitecto muy prestigiado. Decía hace muchos años que la Ciudad de México era una ciudad chaparra, prieta, que acaricia, si se acuerdan de un arquitecto. Pero en ese sentido todavía seguimos con ese perfil. O sea, ¿cómo modificar esa imagen de ciudad que tenemos? Tiene que transitar por toda una agenda de trabajo en donde yo insisto, la voluntad política es el primer ingrediente. Tiene que ver con leyes, tiene que ver con temporales, tiene que ver con una fiscalidad que no hemos atendido, ¿sí? O sea, todos los elementos fiscales son muy injustos. Estaba revisando el otro día los valores catastrales y se han rezagado en un tiempo donde no nos ejecutaron. Ahorita traen un rezago brutal y si metemos a la recaudación, a la administración de los tributos, pues todavía peor. Entonces, ¿cómo queremos ciudades inclusivas y justas cuando tenemos una tributación profundamente injusta y regresiva? Entonces, yo creo que la agenda pues está planteada. Yo creo que los instrumentos están ahí. En la parte, por ejemplo, de regularización, el condominio familiar que experimentó el INPI puede generalizarse. La norma 26, que la detuvieron porque eran muy corruptos, decían, pero pues, si ahora ya están los buenos, pues ya dejaron de serlo. Entonces debería de volver a impulsar, no entiendo por qué la norma 26, primero debería de dejarse esa norma 26, y va a ser permanente, o sea, las necesidades y el apoyo a la vivienda popular y el interés social, pues de ahorita. Es hasta que no se acabe ese rezago, estos estímulos deberían ser permanentes, igual que las licencias, las autorizaciones estas que se dicen cada 2 años a capricho de la autoridad, no puede ser. O sea, hay un montón de recetas que han estado en la mesa, pero que no han presentado por falta de voluntad política, a las clarísimas. Gracias, Víctor. Maestra, yo veo todo este panorama y como se ha dicho, una contradicción. Me da la impresión, y eso es personal, es una impresión personal, de que lo que se está haciendo son una doctrina o una consigna política y no técnica. Y cuando digo técnica me refiero también a la parte jurídica.
porque hay una contradicción entre el estatuto de propiedad, los derechos que tiene como decía Juan, también el posesionario o el propietario, y los derechos de aquellos que no tienen acceso a la vivienda o acceso a la ciudad, en este famoso derecho a la ciudad. Hay una contradicción que no se está resolviendo más que con consignas políticas. Por lo tanto, esa voluntad política de la que se refiere Víctor, pues no se ve, al menos yo no la veo. Veo, sí, una arena política. Claro, esta solución debe ser integral, desde luego, y conocer las diferentes visiones de las cosas. Definitivamente, como yo ya me pronuncié, ha sido unilateral y sin consenso. Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno respecto al vandalismo? ¿No? ¿Cómo este diálogo previo a estas reuniones, marchas, que desde luego son legítimas, qué está haciendo el gobierno para resolverlo? ¿Cómo resuelve, por ejemplo, las invasiones a la propiedad privada? Cada vez se da más en estas zonas de alta tensión y cualquier otra, en todos los edificios que todavía restan de resolver de problemas del sismo. Tiro por viaje, en mi ejercicio profesional, yo tengo que pedir la ayuda policíaca para que salgan de edificios que están invadidos, que no se han podido resolver los problemas de tenencia del suelo para poder salir a la venta. Y desde luego menos resolver el problema de la reestructuración de los edificios. Entonces, yo me preguntaría cuál es la posición del gobierno ante ese tipo de problemas, que también es un problema respecto también de la gentrificación y de este derecho a la ciudad que la tenemos todos, ¿no? Este bando tiene grandes ausencias y a mí la que más me preocupa es esta relación con la normatividad urbana. En ningún momento definen zonas de reciclamiento, zonas de reutilización, para efectos de que se promueva la vivienda asequible. Entonces, si no tenemos ni siquiera la definición de este tipo de zonas, pues ¿cómo vamos a implementar estas políticas? ¿No? Entonces, a mí esas cosas son las que más me preocupan, que paralizan las inversiones, no solamente no resuelven el problema, sino nos dejan en un estado de incertidumbre que menos vamos a resolver las cosas. Gracias. Bueno, siguiendo con este tema, dice Jorge que es un problema de redistribuir el espacio. Y ahora han agregado un nuevo zoning, que es ahora las zonas de atención inmobiliaria, ¿no? No sé cómo se puede medir eso, pero a lo mejor si lo saben. Yo siempre pongo de ejemplo en mis clases la ciudad de Dallas y la ciudad de Houston. Dallas tiene normatividad estricta y Houston no tiene, y son igualitas, ¿no? ¿Qué hacemos? Si tuviéramos que optar por un camino nada más, que obviamente la complejidad que todos hemos mencionado requiere de atenderlo de muchas formas simultáneamente, pero la principal para mí es la simplificación administrativa. O sea, sin duda hemos llegado a una complejidad a donde ni siquiera a ver, definitivamente no existe la voluntad política, pero de repente empiezas, o yo empiezo a sentir cierta voluntad política, pero ya está minada por toda la manera que llevan, sembrando por tanto tiempo. Entonces, nada más para poner un ejemplo, porque casi cabe un ejemplo clave, es la reflexión sobre la seguridad estructural. Nadie puede estar en contra de que un edificio sea seguro, pero tenemos a nuestro estructurista, ¿no?, que firma el plan. Tenemos a nuestro corredor. Bueno, sí, por eso voy, ¿no? Es tu estructurista, después tú responsable de la estructura. Después lo tienes que mandar al Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y además cada quien quiere desquitar el sueldo, pues a quien le echa más crema y acabas haciendo un búnker que es incosteable
y no es estructuralmente correcto, ¿no? Se vuelve además tonto. ¿No? Por poner uno de las tantas traves que existen en el problema de la gestión. Coincido que hay muchas oportunidades de redistribución, pero simplemente cuando Jorge contaba o inclusive Morato, todos tenemos algo de esto cerca, lo hemos visto, o nuestro cliente, o lo que quieras, nada más la normativa para llegar ahí, es el proceso para llegar a esa redistribución, pensando que puedas, y no necesariamente. Obviamente en muchas zonas lo que más fértiles son para este tipo de reconfiguración es prohibido, que esa es otra. O sea, ¿cuál es? La normatividad parece ser más estricta que los 10 mandamientos. O sea, con menos, o sea, la ciudad, como sabemos, cambia, todos los días cambia y nuestras normatividades hacen no cambiar. O sea, los programas delegacionales son los mismos del 97, ¿no? Cuando es una ciudad muy distinta. O sea, pensar en un cambio de uso de suelo en esta ciudad es como hablar sí, es pecado, ¿no? Como de reelección presidencial, ¿no? Es ridículo. Cuando el cambio de uso de suelo es la herramienta más poderosa que tiene el administrativo para regular la ciudad. Es decir, ahora va para acá, ahora va para acá. Pero no, un cambio de uso de suelo es casi lo tiene que ordenar. Lo tiene que ordenar de allá arriba. Sí, no hay de otra. Entonces, si me preguntas por dónde, necesitamos una simplificación administrativa clarísima, estos trámites que no tendrían por qué vencerse. Y muchas cosas del impacto urbano podría estar ya embebido en el uso del suelo, ¿no? Ok, sabemos que esta zona tiene ciertos requerimientos, quieres desarrollar acá, esto es lo que ¿a dónde va con todo esto? Lo que hablábamos antes de comenzar, una gran incertidumbre, que es el enemigo más importante de la inversión, porque cuando le estás pidiendo a alguien que invierta, hace su inversión más importante en su vida, o se está casando con un crédito a 20 años más, estás pidiendo que haga un compromiso casi a muy largo plazo. No hay certeza. Empezaron por las instituciones legislativas, ¿no? Pasamos por un periodo donde pues, estuvieron cerrados los tribunales, después se fueron de vacaciones, como quieras, y estuvo cerrado 3 meses, ¿no? Y a ver, como me lo dijo alguna vez un abogado, la justicia que no es expedita no es justicia. No, dice, bueno, si hay conflicto, tengo a dónde acudir. No tienes a dónde acudir. De aquí a que se resuelve, pues más vale que lo resuelvas de otra forma. Entonces, ¿cómo? Pues no estoy muy seguro, pero creo que así podemos empezar. Bueno, gracias, Yuri. Jorge, bueno, quiero aclarar algo antes. También se iba a tratar en este foro el tema patrimonial, que es un tema fundamental en esta complejidad jurídica legislativa, que es otro tema. Desgraciadamente no nos pudo acompañar Dolores Martínez y Maya Dávalos, pero pues, la semana estará, porque es un tema que entra en esta película. Pero, y la semana que lo trataremos. Jorge, se habla de simplificación administrativa, normas. Creo que leía un artículo, no recuerdo si era de hace días de Aguilar Camino, de Silva Gerso, que estos gobiernos a cada problema le encuentran una solución, una ley. Hay que hacer una ley para resolver un problema, se hace otra ley y otra ley y otra ley. Hay un tema que aquí se ha medio esbozado, que creo que también sería interesante, no sé tú qué opines, tema fiscal. Creo que más allá de las simplificaciones administrativas, el Estado tiene un instrumento fascinante para premiar o castigar lo que se quiera, ¿no?
Sí, Le voy a robar el micrófono a Jorge. Se lo robé. No, es que yo quiero agregar 3 palabras a la discusión del día de hoy. Por supuesto, vivimos en un mundo donde prevalece la incapacidad, prevalece la incompetencia y hay altísimos niveles de corrupción. Jorge, pasa. a ver, varios temas. Uno, todo el tema de funcionamiento del gobierno, creo que ya se explicó aquí, y yo solo podría decir que cada vez está peor. No es que la burocracia nunca haya sido muy buena en ninguna parte del mundo, muy eficaz. La burocracia tiene sus propios cánones, sus valores y todo lo demás, pero sí hay que decir que cada vez está peor. Está peor porque tienen miedo de decidir, está peor porque son muy incompetentes. Una cosa que pasó en el gobierno de la Ciudad de México es que ya eran malos el sexenio anterior, pero la presidencia llevó a los mismos malos. Entonces se quedaron en los que seguían y son los mismos los que tuvieron un pescado. Es un cuate que era jefe de departamento, el director general, ¿no? Entonces son muy incompetentes, están muy mal formados. Y eso porque ahí todos tenemos algo, o sea, son urbanistas y gente que se dedica al servicio público, una situación muy mala. No voy a decir mi nombre, en mi universidad, en escuelas, pero de todo el mundo. Y cada vez es más difícil, lo cual genera cada vez más incertidumbre. Como bien dijo Yuri, en incertidumbre todo se paraliza. Paraliza el cuate que ahorró 3 millones de pesos, se va a comprar un departamento y no sabe si lo va a poder rentar. Y se paraliza la inversión de 300 millones de dólares, ya tenía terrenos y todo. Y por ejemplo, si algo la glorieta de Colón, ¿no? La misma incertidumbre. Entonces, eso afecta muchísimo a la ciudad. La Ciudad de México tenía siempre la mayor inversión inmobiliaria del país por obvias razones, ¿no? Y ahora Monterrey y Guadalajara ya no están nada, pero no porque ellos van bien, ¿no? Pero si nosotros cada vez tenemos menos inversión, muchísimos proyectos parados o que ya ni siquiera se consideran por esa incertidumbre de la que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha vuelto más complicado todo eso? Por el poder legislativo, para decir la administración. Si se fijan ustedes, cuando se refieren una bronca la que sea, ¿no? Hacen un foro en el Congreso, hacen una iniciativa, a veces les sale, a veces no les sale, pero creen que de esa manera, pero ya ni siquiera se toman la molestia de intentar instrumentarlas. O sea, los legisladores dicen, yo voy a cumplir porque ya legislé. Por ejemplo, saben que los perros en la Ciudad de México tienen que tener CURP, ¿no? Tienen que tener CURP, por legislarlo. Y de hecho, si ahorita sacas tu perro a pasar y te cae un policía, te pide el CURP, ¿no? Lo bueno es que no la supieron instrumental, entonces como no se les de todo, ¿no? Pero así tenemos una gran cantidad de leyes que pues, se les va ocurriendo, ¿no? Entonces, sí tenemos esa bronca muy, muy seria. No va a cambiar. Porque además, creo que estamos siendo bastante ingenuos, ¿sabes? Este gobierno no le interesa tapar los baches, no le interesa nada, le interesa cachar votos, y eso lo hacen súper bien. Y mientras nosotros estamos aquí elucubrando, algo traen para cachar más votos, ¿no? Entonces, cuando estemos en el vandalismo, a ver, siempre ha habido porros, siempre ha habido porros. Y nada más de porros, también hubo la 6 de porros, 68, 71, etc. Los porros siempre obedecen a las partes más oscuras, a los sótanos, a las carreras del poder político. Bueno, estos de ahorita son iguales, los controla el poder político. No digo total cuál área de a otra forma. Porque más son 300 monos que la prensa ya los tiene identificados, son nombres, ¿no? ¿Por qué no los agarramos como quieren? Son funcionales a cierta parte del poder político, ¿no? Obviamente quieren afectar a Sandra, quieren afectar a gente como ellos. Podemos entender. Entonces, tampoco tenemos que ser tan radicales en estas cosas. Ahora, densidad, don Pedro decía eso, ¿no? Y no ha variado mucho con la chaparra cacariza y para el otro. Pero, y también ahí tenemos un pleito con la densidad, porque estamos mal entendidos. O sea, la densidad
correcta, y eso lo hemos hecho mal todos también. Esa es la densidad de Barcelona, o sea, 6 pisos, 4 pisos, súper parejo. También con estos rollos de subir megatos y todo, que a mí sí me gustan, se han hecho, pero sobre todo en vivienda no va por ahí el tono de las funciones. También hemos sido muy malos para explicar y exigir que se norme de esa manera. ¿No? Creo que ahí sí hay zonas de posibilidad. Bueno, Tlalpan creo está de moda, ¿no? Tlalpan caben 4, 5, 6 mil, 7 mil viviendas, metro, con todo lo demás. Si no se hay ningún entorno, no es un suelo no es tan bueno. Sí, y así podemos usar también. Entonces creo que sí también de este lado, digamos, hemos hallado estar es correcto. Ahorita es imposible. Esa parte ya no se perdió. Decimos. Voy a poner un solo ejemplo de la burocracia. Ustedes conocen. Dijeron que ahorita, si te falla, si tu terreno no cuadra, la boleta predial, con el levantamiento, con lo que está en catastro y con lo que están las escrituras, te obligan a ir a regularizar, ¿no? Cuando debería ser una cosa de gobierno. Todos ustedes, o algunos de ustedes conocen un señor que se llama Fernando Torrey, un gran funcionario. Él hacía las fusiones. Pues hacía una fusión, era un requisito, hacía un oficio de una hoja. Todos los de aquí saben que es patentar cuánto. Lo hacía como con 6 copias y luego el propio, que también podemos estandarizar. O sea, no había computadora, no había nada de eso. ¿No? Un propio se enviaba a la tesorería, catastro, la alcaldía, archivo de. Con eso en automático se cuadraban todos. O sea, el registro público ya registraba producción, ya registraba producción, ya. Y ahorita no se puede. Tú en particular tienes que andar. O sea, toda esta opción que te lo autoriza la alcaldía, pues vas a pasar otra vez, y tú tienes que ir a tramitar que lo escriban. No es automático. Entonces, y así podría yo escribir muchos trámites. En ese sentido, vamos para atrás, que también diciendo que la ciudad se está deslegalizando. Ya tenemos aquí. Porque, por ejemplo, es tan difícil hacer una asociación y un departamento de mamá, aunque no haya disputa, aunque no haya robo, nosotros prefiero no ir al legalizarla, porque son liberal, pero los notarios, uno aquí, están tan fuerte, etc. Y entonces la gente va dejando las cosas. Con el sismo se vio muy bien, o sea, la maestra. Porque de repente, para que dieran un crédito a un edificio de 10 departamentos, había 5 que ya no eran legales. Por discusión, porque no lo habían escrito, porque no cargaban documentos. Pues sí, estamos en un problema serio que creo que no se va a resolver. Gracias por tu optimismo, amigo. Oye, Roberto, también ahorita me surge la idea de que estamos en dos colonias o tres, ¿no? Que están de moda, pues son unas colonias muy bonitas, con todos los servicios, pero hay un montón que podrían gentrificarse de una buena manera, vamos a decirlo así. Si tú explotas el derecho al aire, estamos hablando de la Portales, de las Doctores, de la Narvarte, de, en fin, una serie de otras colonias también relativamente centrales, no relativamente. Ahí también habría que explorar opciones, ¿no? Sí, no, sin duda la ciudad tiene colonias variadas y que permiten que asentar lo que estamos hablando como tema central, que es la vivienda social, la vivienda popular, que es la, digamos, la que carece más la ciudad. Y en efecto, como bien decía, ¿no? Aquí no se descubre una, pues ya llevan años trabajando instrumentos, los hijos, en ese caso ya muchos están identificadas, caso sistemas de actuación por cooperación, ¿no? Que estaban, no me acuerdo cuántos están activos todavía, pero eran 7 sistemas de actuación por cooperación, ¿no? Mejor nada, era San Pablo, era Vaya, era
sectores, en fin, o sea, que entendían, identificaban, ¿no? Digamos, estas zonas de alto potencial de reciclamiento de la ciudad. ¿Por qué? Porque están bien servidas, tienen calles amplias, tienen más movilidad, ¿no? Digamos, acceso a servicios, agua, electricidad, ¿no? Etcétera, y que han permanecido, digamos, con el instrumento, pero un instrumento que, como bien dicen, está hoy sobre-regulado y problemas de tramitología brutales. O sea, no voy a abundar, para tramitar un certificado de su suelo, ya me una constancia de alineamiento y todo lo que de ahí deriva para generar cualquier desarrollo. Hay muchísimas otras colonias, hay otros que están en producción y innovación. Por ejemplo, yo soy la colonia obrera, es una colonia magnífica para desarrollar vivienda social, perfectamente bien ubicada, servida, con lotes relativamente pequeños a diferencia de las colonias grandes como adaptores. Pero aquí el problema, volvemos a ver, y me sonaría en el sentido de, digamos, qué variantes, no llegando a la negatividad de Jorge, que no hay solución, ojalá no encontrara una solución. Sí, ya de Venezuela. Ojalá y vean una solución, y de las soluciones pueden pasar. Primero, sí, sin duda alguna, una simplificación administrativa. Se tiene que generar una simplificación administrativa. Hoy tenemos una sobreregulación urbana en términos de uso de suelo. Tenemos una sobreregulación ambiental, ¿tá? O sea, la Secretaría de Medio Ambiente ha tomado un protagonismo. Hoy las licencias de construcción dependen más de la Secretaría de Medio Ambiente que la Secretaría de Desarrollo. Este, sí, después tiene la parte patrimonial, ¿no? También que se suma, y ahí le suman varias, ¿no? Entonces, crear permiso de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión de Riesgo, sistema de agua, fertilidad, en fin, vas sacando todas las entonces debe de haber una simplificación administrativa. Y yo también creo que debe haber una modernización regulatoria. Hablaban, por ejemplo, del término de las densidades. Estamos atrapados, perdón, con nuestra ley de desarrollo urbano. Está todavía tocando las densidades con las que trabajaba amigo García Ramos. O sea, densidades hablaban. Hoy nuestra ley sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de alta densidad, una vivienda por cada 33 metros cuadrados. Sin entender, ya lo dijimos, que la vivienda puede ser más pequeña, o sea, no tiene que estar, digamos, sujeta. Este modelo de vivienda estaba pensado para la sala, comedor, cocina, 3,5 recámara, 3 baños, 2,5 baños. O sea, hasta personal de servicio. La Telorco tenía cuartos de servicio con baño. Sí, ese modelo debe de cambiar. La densidad tiene que entender que la vivienda ya no es igual, ni puede ser igual. Hoy las restricciones, por ejemplo, de vivienda mínima, tenemos colonias completas, las de detención inmobiliaria que le llaman, ¿no? Pues, ¿por qué tienen detención inmobiliaria? Pues también porque la vivienda mínima que están ahí sujetando son 100 metros cuadrados. Tú vas a la Condesa del Hipódromo y la vivienda mínima que tienes ahí es 100 metros cuadrados. En Benito Juárez también, 30 metros cuadrados. Entonces, ¿qué? No puedes hacer una vivienda, por ejemplo, lo que decía yo, creo que ese estudio señalaba Jorge, ¿cuánto es lo correcto en términos de suficiencia y de dignidad para términos de vitalidad para una persona? Jorge dijo 20, yo creo que podemos llegar a 18 metros cuadrados, sí, por persona. Es decir, una vivienda de 2 personas tranquilamente puede ser muy digna en términos de 35 o 40 metros cuadrados. Sin embargo, no lo vamos a lo mismo, tenemos que modernizar desde la norma. Pues bueno, es mi opinión. Gracias. Bueno, vamos ahora a abrir el verdadero foro para que ustedes participen. Quien quiera puede tomar la palabra. Yo nada más les pediría que sean muy concisos, muy precisos, breve, a fin de que la mayor parte pueda participar. Adelante, si nos ayudan con él.
Claro que sí. Sí. El arquitecto Norato nos comentaba, por ejemplo, la casa de su mamá en Coyoacán de 500 metros cuadrados. Ahora sí se escucha. Sí. Entonces propone que se divida entre 4. De acuerdo. Bueno, yo sí diría, aquí se han olvidado enteramente de los árboles. O sea, se habla de que muy bien se divide entre 4, entonces vamos a tener cemento en toda la propiedad y la ciudad pierde algo muy importante para su salud, que es toda esa vegetación que tienen esos terrenos. Pero eso no se vale a olvidar, lo mejor que suban tantito, no sé, cuatro viviendas, pero montadas en 2 espacios y el resto sean los árboles que tenemos y que necesitamos, ¿no? Nada más rápido. Esta supervisión no significa implementar un coeficiente de ocupación del suelo, ¿eh? O sea, podemos trabajar en cuenta densidad bajo la misma huella. O sea, no hay necesidad de implementar la huella. El área libre puede permanecer y el área verde también puede permanecer. O sea, es una limitación. Dentro de las circunstancias impuestas por los comunistas, ¿qué pueden hacer para resolver los problemas planteados? A ver, respondan. Bueno, yo creo que parte de la respuesta es que estemos aquí reunidos planteando propuestas de solución. Obviamente estamos analizando muchos de los problemas que hoy subsisten en materia de desarrollo urbano. No tenemos planes vigentes, está clarísimo. Los urbanistas tendríamos que trabajar de la mano con la autoridad en ello. Se intentó en la administración anterior hacer un plan de desarrollo urbano, programa de ordenamiento, que tuvieron el problema de que la ley no estaba actualizada, los vecinos lo rechazaron. Conclusión, hoy ya se mencionó varias veces, no tenemos planes ni a nivel general, no tenemos una visión metropolitana, no tenemos un plan de ordenamiento y no tenemos planes para las alcaldías. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un enorme trabajo que hacer, urbanistas, arquitectos, economistas, abogados y muchas gentes que son transversales en los procesos. ¿Qué podemos hacer los arquitectos? Bueno, yo creo que podríamos hacer mucho más si nos dieran la oportunidad de hacerlo. Si estamos hablando de las trabas que todos los días enfrentan quienes quieren hacer proyectos en la ciudad de distintos tamaños, y como mencionaba Jorge, ahí está el proyecto de la ex glorieta de Colón, que simplemente siendo un proyecto enorme, desarrollado por arquitectos, pues está viviendo una etapa de crisis, por no decir de suspensión, no sé si temporal o definitiva. Hay mucho que hacer por parte de los arquitectos en todos los barrios populares. Nuestro viejo amigo, expresidente de la Academia, Chema Gutiérrez, hablaba de un tema que el Instituto de la Vivienda retomó con mucho entusiasmo, que eran los talleres de habitabilidad y cómo hacer que muchos arquitectos jóvenes pudieran trabajar con las comunidades, con los habitantes de los barrios de la ciudad, con bastante éxito. ¿Dónde se trabó el asunto? En el tema de la tenencia de la tierra, la falta de escrituración y la falta de acceso a recursos financieros para acometer esas tareas. Por supuesto, tenemos mucho que hacer. El Colegio de Arquitectos tiene que trabajar, y yo creo que lo está haciendo con los arquitectos y con el gobierno de la ciudad para abrirles espacios de oportunidad. Somos, según establece la Constitución, un órgano a través del colegio de consulta para la autoridad, pero hace mucho que no abren la ventanilla de la consulta y no consideran la opinión de los distintos gremios. Yuri hablaba de la transversalidad de las acciones. Al final, la vivienda
es un tema transversal al desarrollo urbano, es un tema transversal a la movilidad, al desarrollo económico, etc. Yo sé que la respuesta no te acaba de satisfacer, pero los demás no tienen tiempo para escucharnos. Yo quisiera agregar algo que sí es importante dentro del foro. Bueno, todo lo es. El tema de riesgos. Es curioso que hablen de zonas de atención inmobiliaria como la Roma, la Condesa, que por cierto son las zonas que más se vieron afectadas en los sismos de 1985 y del 2017. Y entonces hablan de muchas soluciones, hablan de tensión, pero ojo, yo creo que tienen que poner mucha atención en aquellas zonas donde se pretende impulsar vivienda asequible que cumpla con una normatividad mínima de atención y de gestión de riesgos. Yo nada más quisiera agregar algo en función de esta pregunta tan importante. Dice Jorge que pocas veces se ha visto tantas opiniones de tanta gente opinando sobre un mismo tema, que hasta hace muy pocos días mis tías no sabían qué quería decir gentrificación. Ahora todo el mundo cree saber o habla del tema. La academia ha logrado un espacio para difundir y para opinar en el periódico Universal cada semana, a lo cual están invitados. Es una convocatoria abierta. Y en el caso de Alquine tenemos un blog abierto también para participación. Creo que es importante, una de las acciones que hay que hacer, opinar, porque de los que realmente los arquitectos son los que menos han opinado sobre el tema. Algunos lo hemos hecho, porque también escribe, hemos escrito algunos artículos. Creo que eso es importante, generar una opinión hacia las autoridades, porque sí sé que nos leen. Entonces, pues eso es un principio. Les voy a hacer una... ¿Sí se oye? Bueno, vimos eso, sí. Todos los que son de mi edad, alguna vez en la calle de Hamburgo, en la zona rosa, no que mencionaba aquí, obviamente, la iglesia o las aspiraciones. Entonces, que no me vengan la Condesa, las clases un poco, y los ricos llegaron a sacar a los pobres. Esa era de la curva. Entonces, desde ahí está mal. Pero ese es el comentario. Carlos Fuentes, en Agua Quemada, habla de ciudades de cartón, caliche y caca. Digamos, es una dimensión un poco más rural que la otra. Pero en ese sentido, creo que los tres elefantes que no están discutidos, y entendí por qué el bando es bando o no, porque efectivamente vamos para atrás. Lo acaban de decir, tú lo dijiste muy bien. Entonces yo diría, ¿qué pasa con la densidad? ¿Por qué no permitir 4 pisos en cualquier lugar? Si te pasas, te vas a la casa. Si abusas, te vas a la casa. ¿Por qué no permitir eso? No necesitamos 4 pisos. Pero en todos nos va. Segundo punto, los transportes. ¿Cuántos años llevamos tratando de hacer un tren a la facultad? 10 años. Hay que ser más eficientes. Y tercera, subsidiarla. ¿Por qué no se habla de que en un proyecto de usos mixtos efectivamente pueda haber ese valor? Para subrayar lo que dices, Félix, tienes toda la razón. Se nos olvida que uno de los grandes problemas es la vivienda que se necesita, que la gente puede pagar. Más bien, la gente puede pagar menos de lo que cuesta. A todos nos conviene que exista esta vivienda. Y es el papel de gobiernos garantizar o ayudar a que eso suceda. Esto de echarle paquete a los desarrolladores inmobiliarios para hacer vivienda popular es un ejercicio de actividad tremendo. Prometo ser muy breve. Me ha llamado mucho la atención que las
que el problema no es de tener opciones, de inteligencia en la mesa o en la academia y en los colegios de arquitectos y en las escuelas de arquitectura para proponer cosas, para proponer soluciones. Los caminos están relativamente claros, algunos súper atractivos y súper interesantes, como por ejemplo los que se han planteado de la redistribución del parque de vivienda construido, que es interesantísimo. Yo ya tengo la consigna de empezar a explorar ese camino desde el seminario de titulación que culmino en la facultad. Pero lo que sí es muy desesperanzador es saber que el consenso de cualquier principio de solución pasa por, uno, la voluntad política, y dos, la capacidad del gobierno. O sea, son dos ideas que te pegan como tanque en la nuca, porque te topas con una pared. Y el gobierno es incapaz, corrupto, y además no tiene ningún interés en resolver problemas, solo les interesa ganar votos para eternizarse. Ese es el consenso de la mesa, y es algo que creo que toda la ciudadanía, o una buena parte de la ciudadanía, tenemos en la cabeza todo el tiempo. Entonces la pregunta obligada a la mesa, ya se me hizo, es: ¿qué puede hacer la academia para impactar en la solución de los problemas que se han esbozado? ¿Hay algo realmente que podamos hacer? Y yo un poquito cierro con esta idea de que creo que lo que nos falta a los académicos, nos falta a nuestro foro, a nuestro grupo, es un eficiente enlace con el gobierno. Juan ya lo esbozó, o sea, la ventanilla de volvernos asesores del gobierno está cerrada, o sea, no les interesa escucharnos. Entonces, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer concretamente? Y desde luego coincido muchísimo con lo que acaba de anotar Ernesto, o sea, ya estamos escribiendo, yo ya escribí un artículo, ya se publicó, el micrófono, el programa de radio está abierto, creo que es buenísimo. Entonces, se toma esa oportunidad de abrirnos, conversar, nuestra columna. Creo que es un magnífico principio, pero creo que debiéramos estar trabajando en hablar un enlace más visible. Perdón, más para ponderar cuando menos mi posición. No creo que todo el gobierno sea perverso. O sea, hay buenos humanos. Yo creo que sí hay algunos funcionarios con muy buenas intenciones, pero seguro también es tal que no se puede mover mucho. Y su custodia es el espacio de responsabilidad que les quede. O sea, esta idea yo decía al principio, el problema de las separaciones paredes y el papel que el Congreso juega en la política humana de la Ciudad de México es inadmisible, que lo seguimos cumplimiento, pero tiene que votarse por ellos mismos. Entonces difícilmente se van a hacer publicación. Entonces, ese es el diseño institucional, que es muy poderoso. O sea, que queremos seguridad en las construcciones y por eso se armó un tremendo colosal justicia normativa. Bueno, pues ahora hay que cumplirlo, ¿sí? O sea, no todo hay que tirar. Sí hay muchas cosas que pueden mejorarse. Y en esa lógica, uno puede tener como diseños institucionales que prácticamente hacen a cualquier función. Pues yo agregaría, pregunta Alejandro, ¿cuál es el papel que puede hacer la academia? Mira, yo creo que de entrada lo que tenemos que hacer es poner todos estos temas en la agenda pública. Es decir,
La academia está integrada por académicos, arquitectos, y tenemos un trabajo profesional amplio de muchísimos años en muchísimos ámbitos. Ahora, integrados en la academia, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es poner estos asuntos en la agenda, ser propositivos, impulsar planteamientos de solución, con la visión que nos ha dado la experiencia, hace muchos años en esto, trabajando para la sociedad a la que nos debemos. Entonces, obviamente tenemos un compromiso de carácter social con toda la gente a la que hemos servido a lo largo de los años. Es decir, creo que hoy, más que nunca, ante la situación que prevalece en un país que está complicado, en un mundo convulso, nosotros también tenemos que opinar, participar, enriquecer el diálogo y enriquecer las propuestas de solución. Decía Alejandro, ¿tenemos acaso acceso a las autoridades? Sí, sí lo tenemos. Sí lo tenemos, y donde no lo tengamos hay que abrirlo. Al final, la autoridad no vive en Castillo, bueno, ahora vive en el Palacio, pero al final del día, ningún muro es infranqueable. Yo creo que el país que vivimos hoy es indispensable que todos aquellos que tenemos algo que aportar en términos de soluciones, de propuestas que resulten enriquecedoras para la sociedad a la que nos sentimos, a la que nos debemos de hacerlo. Yo creo que se van abriendo canales, el tener acceso a los medios, el tener acceso a las redes, el tener acceso a la difusión misma, nos va abriendo espacios, va haciendo que la sociedad escuche, que la sociedad vea otras perspectivas, otras propuestas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, es la chamba en la que estamos. Bueno, yo soy Toño Gallardo. Soy un ciudadano común, más porque yo tengo específicamente dos preguntas, o una pregunta para los abogados. Nos hace falta más relación. ¿Qué nivel, qué peso tiene un bando contra una ley, contra un reglamento? Ya lo planteó este abogado diciendo que formalmente tiene un problema. Y sí esbozo alguna solución que dice Jorge que no la hay. ¿Cómo deshacemos ese nudo, esa maraña jurídica? Yo no diría que con una navaja. Me refería más bien a Alejandro Magno cuando le plantearon el nudo cortado. Sacó su espada y lo cortó. Con un serrucho, con un machete. El borrón y cuenta nueva podría ser interesante soltarlo, pero la estrategia no la podemos hacer tan amplia para la sociedad, porque el día de se decidió la invasión entre unos cuantos para que no se y tuviera efecto. Si es una guerra, planteémoslo como la guerra. El problema de la guerra es que siempre se define con dos palabras los resultados, demasiado tarde. Y los arquitectos, no los arquitectos, la arquitectura y el urbanismo siempre llegan tarde al reparto de leyes, aunque sean muchas leyes. Entonces, ¿qué hacemos? No contra la gentrificación, contra los bandos que también provocan gentrificación en los leyes. Más para dar respuesta muy puntual, obviamente las leyes están por encima de todo, y la Constitución por encima de las leyes. El principio de la legalidad así lo establece. Los bancos son actos administrativos, no son actos legislativos, están sobre la lógica de estas leyes. La verdad es que no tiene un estatuto muy similar, es tanto fuera del sistema normativo que da que acostumbramos. Y la idea de votar todo y reempezar, a veces es muy atractivo, pero difícilmente, o sea, no podemos reconstruir, tenemos que trabajar con lo que somos o con lo que hemos construido, porque el balance que tenemos, esta ecuación que tenemos cambiar.
a veces sí me da como esta nueva constitución que tuvimos ya, esta primera, primera constitución de la Ciudad de México, se planteó un montón de nuevos paradigmas, se planteó un montón de nuevos derechos, y hoy creamos la constitución, es una constitución llena de derechos y con muchos efectos prácticos. Pues no hay las instituciones en donde transitan, pues aplican los derechos. Pues a veces reinventarse totalmente me gusta mucho. Digo nada más como síntoma, perdón, la Secretaría de Desarrollo Urbano, o lo que era la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya no está en manos de expertos en desarrollo urbano, ya no son ni arquitectos ni urbanistas, desde hace algún rato, ¿no? No mucho, pero pues el gobierno pasado. Vamos a dar dos últimas intervenciones y al final también Ivonne nos va a dar el correo. Si tienen propuestas, mensajes o lo que sea, poderlos también recopilar en el documento que se va a hacer. Gracias, buenos días a todos. Su servidor arquitecto Víctor Morales. Comentarles que mi intervención no la voy a dar desde el punto de vista tanto académico de estudios y de experiencia de casi 30 años en el territorio. Soy asesor técnico actualmente del Instituto de Vivienda, en el programa de vivienda. Hace algunos años participo con el arquitecto Chema Gutiérrez, que por fortuna me honró con su amistad, y participé en todo eso, lo que era los talleres de actividad, condominio, el lote familiar, y toda esta información que él trabajó debe estar en nuestro mano. Lo importante aquí, y quiero destacar lo siguiente, efectivamente creo que siempre llegamos tarde. Ahorita estamos debatiendo respecto a una situación de normatividad, cuando la gente ya lo hizo. En mi andar todos los días en la calle hay gente que ya tiene su tercer o cuarto nivel y que lo hizo por la necesidad de tener dinero, porque se lo permitió su propia familia. Eso ya está. Es cómo lo regularizamos. ¿Cómo le damos solución a estas personas para que tengan tenencia? En donde el condominio el lote familiar, por cual a mí me ha tocado hacer entrega de algunos de ellos, me toca ver cómo la gente más o menos se llevó 20 años en su proceso, desde que empezó a construir su vivienda, hasta que conciliaron situaciones familiares y hasta que entraron a este programa y finalmente lograron sus escrituras individualizadas. Entonces la invitación y el objetivo es, para poder llegar a tener todas estas soluciones en la actualidad, es muy importante sí la voluntad política que lamentablemente no usamos para que no existe. Pero también se requiere de nuevas visiones, porque hay una situación que aquí también, que por lo menos yo he notado, no hay una continuidad generacional. Si al no haber esa continuidad generacional, se pierden muchas ideas en la experiencia y también en la juventud. Y no lo digo por venir a hacernos aquí publicidad, mucho menos, pero de entrada aquí ahorita me pueden los jóvenes están trabajando ya en una formación, pero también en la academia hay mucha gente que no encuentra en el trabajo, porque no está identificada, porque no está en estos grupos de trabajo, pero que su trabajo con la gente en el territorio está más que palpable. Entonces, a la pregunta de qué nos recomienda el panel hacer, mi propuesta sería ¿qué podemos hacer entre todos? Finalmente tomar la responsabilidad en nuestras manos y no dejárselas a nadie más. Si hay que ir a tocar las puertas de esas autoridades a las que conocemos o bien de las que no conocemos, hay que irlas a tocar. Porque si no, entonces vamos a tener lo que el día de hoy estamos viviendo. Gracias. Gracias. Luis, y terminamos. Buenas tardes para todos ustedes que discuten. Creo que nada, felicitar a todos nuestras opiniones, pero también a mí me gustaría citar al presidente de hacia dónde vamos a ir de manera optimista, que la ciudad no termina, la ciudad se preparará con muchos siglos y los arquitectos y todos los profesionales tenemos que hacer algo. Yo creo que tenemos que definir una estrategia de cómo ir sumando voluntades. Los arquitectos solos no vamos a poder resolver problemas, entonces tenemos que ver
cómo piensan otras organizaciones gremiales, comunistas, fotógrafos, sociólogos, ingenieros, todas las profesiones, los ecologistas, etc. Yo creo que llegado a que nos hablamos para poner un enfoque más holístico, va a ser muy útil. Segundo, yo quiero pensar que también la ciudad está dividida en muchos territorios administrativos, las alcaldías. Entonces a mí me interesa saber qué piensan los alcaldes que tienen la responsabilidad de un territorio específico. Si todo lo que hablamos, muchas de las zonas que mencionamos, están dentro de la alcaldía. ¿Por qué o qué piensan de ese lugar? ¿Qué piensan los alcaldes de diferentes partes de la ciudad? Y si los invitamos y escuchamos sus opiniones, sería muy útil, porque para no estar solos, debe haber otras opiniones. No mismo los medios de comunicación, ¿verdad? Lo mismo en las universidades. Tenemos 27 escuelas de arquitectura en la ciudad. Es decir, ¿qué tipo de enfoque están teniendo las escuelas de arquitectura y de urbanismo sobre la ciudad? ¿Qué trabajos son los que están desarrollando? Entonces nos pueden ayudar mucho a fomentar más la investigación urbana. Necesitamos una radiografía más clara de lo que está pasando manzana por manzana, zona por zona, porque no podemos cortarlo en un tapo. Hay zonas que están subutilizadas, zonas que tienen potencial para crecer, otras por situaciones astrológicas no lo tienen, zonas que tienen muy buena abastecimiento de agua potable, un buen sistema de drenaje, las secciones ya les permiten incrementar también otro tipo de tipología. Entonces, yo creo que tenemos que caminar en esta línea de pensamiento en donde podamos ir andando el conocimiento específico de cada una de las zonas de la ciudad y en función de eso poder saber hasta dónde podemos llegar. Gracias. Gracias. Bueno, pues, perfecto, como dice el texto, nos vamos. Les agradecemos muchísimo la presencia. Les vamos a pegar que nos acompañen el día 9, que será nuestra sesión de cierre el próximo sábado en el Museo del Carmen. Pretendemos ese día presentar algunas propuestas puntuales resultado de estos dos encuentros. Creo que ha habido muchos comentarios, muchos elementos que enriquecen mucho el diálogo y que nos permitan acercarnos, como bien se planteó, a la autoridad con un primer saque. Creo que se han dicho muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta y que finalmente, como académicos, como arquitectos, como abogados, todos tenemos mucho que aportar para que esta ciudad crezca, se desarrolle, viva. Todos queremos que viva y como todos queremos vivir en ella. Les agradecemos muchísimo su presencia y pues no se diga más, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Museo del Campo. Que tengan un excelente día.